Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Subas y Erkan Merik en terapia de pareja. La noticia que estremece al mundo del espectáculo turco y enciende los rumores de reconciliación. Durante meses, los fanáticos de Asal Subas y Erkan Merik se han mantenido en vilo, especulando sobre el estado real de su relación. Entre miradas esquivas en eventos, declaraciones ambiguas y publicaciones crípticas en redes sociales, la confusión era total. Pero esta vez, la bomba llegó desde el entorno más cercano de ambos. Una fuente confiable confirmó que la pareja ha comenzado un proceso de terapia conjunta. Están asistiendo a sesiones privadas desde hace 3 semanas, aseguró un allegado al medio digital que filtró la información. No quieren rendirse todavía. Ambos están dispuestos a sanar lo que se rompió. Según fuentes cercanas, fue Asal quien propuso la idea, buscando una solución madura y constructiva para evitar que los conflictos pasados sigan marcando su presente. La actriz, conocida por su carácter decidido, habría dicho, "No quiero mirar atrás con rencor. Si hay algo que salvar, quiero intentarlo". Erkan, por su parte, aceptó sin dudar. Al parecer, las emociones que aún siente por Asal lo empujaron a tomar esta decisión. Nunca dejé de quererla. Si hay una posibilidad de volver a empezar, la voy a tomar, habría confesado a un amigo cercano. El ambiente en las sesiones, según se ha filtrado, ha sido intenso. Se han abordado temas delicados como la falta de comunicación, la presión mediática y los celos profesionales. Sin embargo, ambos han demostrado compromiso. A veces salimos con la cabeza baja, pero con el corazón más ligero, le comentó Asal a una amiga. Los fans, al enterarse, han reaccionado con una mezcla de sorpresa y esperanza. Algunos señalan que esta decisión demuestra madurez y valentía, otros creen que es una señal clara de que el amor entre ellos no ha desaparecido. Siempre creí que eran el uno para el otro, escribió un usuario en redes. Ir a terapia significa que todavía se eligen, a pesar de todo. Mientras tanto, ni Asal ni Erkan han hecho declaraciones públicas al respecto. Su silencio solo alimenta más la curiosidad del público. No obstante, sus recientes apariciones, aunque separadas, revelan una nueva actitud, más serenos, menos tensos, y con una chispa de tranquilidad que no se había visto en mucho tiempo. En un evento reciente, cuando un periodista le preguntó a Asal si volvería a confiar en el amor, ella respondió con una sonrisa enigmática, "Nunca dejé de hacerlo, solo tuve que aprender a confiar en mí primero". Las palabras de Asal no pasaron desapercibidas. De inmediato, los seguidores comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada fotografía compartida, buscando señales ocultas de un posible acercamiento. Y no estaban tan equivocados. Pocos días después, Erkan fue visto saliendo de una cafetería en el mismo barrio donde vive Asal. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Muchos creen que no. Lo que más llamó la atención de esa aparición fue la expresión en su rostro, tranquilo, nostálgico, pero con una determinación que no se había visto en él desde hacía meses. Según testigos, permaneció varios minutos solo, revisando su móvil y mirando por la ventana con una sonrisa leve. Parecía estar esperando algo, o a alguien, comentó una clienta del lugar. Por otra parte, una nueva pista llegó en forma de imagen. En una historia de Instagram que Asal compartió sin ninguna descripción, se veía una libreta abierta con una sola frase escrita a mano: "Volver a empezar no es debilidad, es valentía". Los fans no tardaron en vincular esa frase con la terapia y con su situación actual con Erkan. Un analista de relaciones públicas que ha seguido de cerca la trayectoria de ambos actores opinó, este tipo de frases no se publican sin intención. Asal es una mujer que mide sus palabras. Si ha decidido compartir algo así, es porque está procesando emociones profundas y quiere que el público también sea parte de ese proceso. Los medios comenzaron entonces a revisar sus últimas entrevistas. En una de ellas, realizada meses atrás, Erkan había dicho,
A veces, cuando uno se aleja, se da cuenta de lo que realmente importa. En ese momento, pocos le dieron importancia. Hoy, en cambio, esa declaración cobra un nuevo significado. En el entorno de ambos, la discreción es máxima. Nadie quiere arruinar el proceso que están atravesando. Pero una fuente muy cercana a la familia de Erkan comentó que el actor se muestra mucho más reflexivo últimamente, incluso ha retomado la lectura de un libro que ambos compartían cuando estaban juntos, El arte de amar, de Erich Fromm. Es como si estuviera reviviendo momentos que pensó que había perdido, dijo la fuente. Mientras tanto, la industria también observa con interés. Algunos productores han manifestado que no verían con malos ojos un reencuentro profesional entre ellos en una nueva serie. La química que tienen en pantalla es innegable, y si encima están atravesando un proceso de sanación personal, eso puede dar lugar a algo artístico muy poderoso, expresó uno de ellos. En paralelo, la terapeuta encargada de las sesiones, cuya identidad se mantiene en reserva, habría mencionado a conocidos que trabaja con una pareja muy comprometida y valiente, decidida a sanar y a construir algo nuevo, sin culpas ni rencores. Si bien no confirmó nombres, las sospechas recaen inevitablemente sobre Azal y Erkan. Los fanáticos, por su parte, han comenzado a utilizar un hashtag no oficial para expresar su apoyo, #ellos merecen otra oportunidad. En pocas horas, cientos de publicaciones comenzaron a llenar las redes sociales con mensajes como todos cometemos errores, lo importante es tener el valor de intentar de nuevo o Azal y Erkan. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Incluso algunos colegas del medio se han pronunciado. Una actriz que compartió set con Azal comentó en una entrevista, ella es fuerte, sí, pero también muy sensible. Si ha decidido abrir esta puerta de nuevo, es porque siente que vale la pena. Y Erkan, bueno, él nunca dejó de mirar en su dirección. Por ahora, ambos continúan con sus respectivos proyectos, pero con agendas mucho más flexibles. Se rumorea que han pedido no ser llamados los fines de semana, justo el periodo en que las sesiones de terapia estarían teniendo lugar. Una coincidencia más que alimenta la idea de que están dándolo todo para sanar lo que alguna vez fue una historia de amor muy intensa. Y aunque no hay confirmación oficial de una reconciliación, las señales son cada vez más claras. En un reciente mensaje privado que se filtró en un grupo de fans, una persona del equipo técnico del último rodaje de Azal escribió, lo único que puedo decir es que ella está sonriendo más. Y cuando sonreímos desde el corazón, normalmente es porque hay alguien detrás de esa sonrisa. ¿Será Erkan ese alguien? ¿Será la terapia el puente que los lleve de regreso el uno al otro? La historia de Azal Subas y Erkan Merik, lejos de concluir, parece estar escribiendo un nuevo capítulo, uno que aún está cargado de preguntas, pero también de esperanza. Los próximos días podrían ser decisivos. Hasta entonces, todos los ojos del mundo del espectáculo seguirán puestos en ellos, esperando que el amor, esta vez, gane. Y ahora queremos saber lo que piensan ustedes. ¿Creen que Azal y Erkan podrán reconstruir lo que tenían? ¿Es la terapia una segunda oportunidad para el amor o simplemente un cierre necesario? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo.